Mensaje telepático del Divino Padre Eterno, Divina Revelación Alfa y Omega, la doctrina del Cordero de Dios, la Divina Ciencia Celeste, el juicio intelectual de Dios para esta generación divina. Ley 0721. Durante la prueba de la vida surgió el extraño sistema de vida, basado en las extrañas leyes del oro. La moral de este sistema de vida desvirtuó a los que lo vivieron. Es por esto es que ninguno de los que vivió el llamado capitalismo, ninguno vuelve a entrar al reino de los cielos. Al reino del Padre entran los que no se desvirtúan en sus pruebas de vida, en los lejanos planetas de pruebas. Divina Ley 0722. En el divino juicio final, el Hijo de Dios exigirá a todos el cumplimiento de lo mandado en el divino Evangelio de Dios. Como en el divino Evangelio de Dios no están las llamadas religiones ni nada que divida a los hijos de Dios, es que lo religioso no será incluido en los divinos premios de Dios. Es más fácil que sea premiado uno que en su propia forma de fe no contribuyó a perpetuar la división del mundo, a que sea premiado uno que se durmió en la división que contenía su propia creencia. Divina Ley 0723. En el divino juicio de Dios, los creadores de formas de fe que incluían la división de otros se acusarán mutuamente con los que los siguieron y los imitaron. Es el llorar y crujir de dientes de los que cayeron en la prueba de la vida. Los que tuvieron fe en sus búsquedas individuales a nadie dividieron, a estos no se les juzgará por dividir a otros. Divina Ley 0724. En la prueba de la vida, muchos se ilusionaron por las creencias que otros tenían, fueron seguidores ciegos, porque no analizaron ni profundizaron los errores de tales creencias. Tiene más infinito valor en creencia ante Dios uno que se creó su propia creencia individual y que se tomó el trabajo de profundizarla y armonizarla con el contenido del divino Evangelio de Dios, a que tenga valor uno que imitó de otros lo que sería su propia creencia. Lo auténtico salido de sí mismo tiene premio delante de Dios, el que imitó no tiene premio de autenticidad. Divina Ley 0725. En las formas de fe que se dio el mundo de la prueba estaban llenas de errores y contrariedades. La prueba de la vida consistía en evitar los errores. La roca religiosa transmitió sus errores y contrariedades al llamado mundo cristiano, y este mundo de la fe los hizo como un algo propio. Fue la extraña herencia que a todos dividía. Los llamados religiosos y a sus seguidores se les llamará los anticristos, en el llorar y crujir de dientes, porque hicieron todo lo contrario a lo enseñado por Cristo. Divina Ley 0726. En la prueba de la vida, los hombres que vivieron en el extraño mundo de las extrañas leyes del oro, se pusieron extraños controles basados en la desconfianza. Todo extraño control nadie lo pidió a Dios, porque nadie pidió ser desconfiado. Para con sus semejantes de la prueba de la vida, los que crearon controles, ellos lo pagan segundo por segundo, molécula por molécula, idea por idea. Multitudes se quejarán al Hijo de Dios de que les pusieron trabas para viajar por el planeta. Es más fácil que vuelva a conocer planetas uno que no se tomó el extraño libertinaje de imponer a otro extraños controles, a que puedan volver a conocerlos uno que sí se tomó tan extraño y desconocido libertinaje. Divina Ley 0727. En la prueba de la vida no había que dormirse con respecto al propio sistema de vida que a cada uno le tocó vivir. Desde el instante en que un sistema de vida es injusto, tal sistema de vida no es agradable a Dios, y había que preocuparse por lo que no era agradable al Creador de todas las cosas. La prueba de la vida consistía en agradar a Dios a través de las propias costumbres del diario vivir. El extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro nunca fue agradable a Dios y de raíz será arrancado de la evolución humana. Divina Ley 0728. En la prueba de la vida todos hicieron uso de un libre albedrío, del cómo fue empleado se verá y se juzgará en la televisión solar. Es más fácil que sea premiado uno que no abuse de su libre albedrío, cayendo en un extraño libertinaje, a que lo sea uno que abuse de sí mismo. La prueba de la vida consistía en controlar las propias sensaciones para engrandecer en sí mismo a la divina moral enseñada por Dios. Divina Ley 0729. Según la forma de vivir que cada uno tuvo en la prueba de la vida, así será el infinito que conozca cuando le toque dejar la tierra, porque cada uno se hace su propio cielo, cada uno se hace su propio destino cósmico. Los que en nada creyeron, nada verán. A los tales más les valdría no haber salido del reino de los cielos, porque cada cual salió del reino para conocer una forma de vida que no conocía. Divina Ley 0730. En la prueba de la vida, muchos cayeron en vicios heredados por imitación. La prueba de la vida consistía en vencer las sensaciones viciosas, consistía en oponer resistencia mental al vicio. Es más fácil que reciba premio en el divino juicio de Dios uno que no fue vicioso, a que lo reciba uno que fue débil mental y que no opuso resistencia mental a lo que sería su propia perdición. Divina Ley 0731. En la prueba de la vida, muchos criticaron a otros. Los que criticaron debieron de cuidarse de no poseer más de lo que poseyó un humilde, porque la primera de las críticas que les dirá el Hijo de Dios será la de haber poseído más que otro en forma ilegal, porque nadie pidió a Dios el poseer más que otro. Todo llamado crítico surgido durante el extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes de oro será avergonzado por el Hijo de Dios. Los críticos que conocieron la pobreza y el sufrimiento serán ensalzados. Divina Ley 0732. En la prueba de la vida, la bestia siempre jugó su
pronunció por defender sus intereses, mandó asesinar a muchos profetas de Dios, llamados revolucionarios, y calumnió a otras formas de vida. Ambos crímenes lo pagan los creadores y sostenedores de la bestia. Es más fácil que entren al reino de los cielos sistemas de vida que lucharon y se opusieron al extraño reinado del capitalismo. Esta extraña forma de vida que se engrandeció dividiendo a otros, no tomó en cuenta a Dios. Los que siguen a los que desprecian a Dios serán llamados cómplices por el Hijo de Dios. Para no ser llamado cómplice en el llorar y crujir de dientes, había que luchar por un sistema de vida que en sus leyes no incluyera la división. Divina Ley 0733. En la prueba de la vida, muchos tuvieron animales y aves en cautiverio. Todo animal participa también en el divino juicio de Dios, porque nadie es menos en la divina justicia del Padre Jehová. Advertido fue el mundo de la prueba, de que el divino juicio de Dios era un juicio que abarcaba todas las cosas, incluyendo a los animales. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que a ningún animal hizo sufrir, a que pueda entrar uno que se tomó el extraño libertinaje de hacerlos sufrir. Divina Ley 0734. En la prueba de la vida, muchos supieron esperar y muchos no supieron esperar. Los que no supieron esperar fueron los mundanos, fueron los que más se ilusionaron por las cosas del mundo. La atracción de las cosas materiales ejerció en ellos un extraño olvido por la eternidad. Este extraño olvido debió de haber sido contrarrestado por el espíritu que vivió tan extraña sensación. Este extraño olvido ni el interesado lo pidió a Dios. Los que vivieron sensaciones no pedidas a Dios, los tales no vuelven a entrar al reino de los cielos. Divina Ley 0735. En la prueba de la vida, muchos imitaron las creencias de otros. La creencia, para que tenga mérito delante de Dios, debió haber pertenecido a una sola creencia planetaria. La prueba de la vida consistía en que la humanidad se pusiera de acuerdo en una sola forma de fe para todos, porque a todos se les había enseñado de que Satanás es el único que divide y se divide a sí mismo. Divina Ley 0736. En la prueba de la vida, había que cuidarse de lo que veían los ojos, porque hasta los ojos pidieron pruebas a Dios. La materia y el espíritu lo pidieron. Los ojos, como el todo sobre el todo de sí mismo, hablarán en el divino juicio de Dios. Nada es imposible para Dios. El que la materia hable se debe a que la criatura humana pidió un divino juicio por sobre todas las cosas, incluyendo el hablar de la materia. Divina Ley 0737. En la prueba de la vida, muchos defendieron ideales. Todo ideal que tenía la extraña influencia de la bestia no queda en el mundo. Es más fácil que queden ideales que tenían la influencia del divino evangelio de Dios, porque lo de Dios es eterno, lo de los hombres es efímero. Es lo que la humanidad debió haber sabido distinguir en la prueba de la vida. Divina Ley 0738. En la prueba de la vida, muchos escandalizaron de muchas maneras. La vida que cada uno llevó en la prueba de la vida se verá en la televisión solar, en presencia de multitudes jamás vistas. Se juzgará a los escandalosos del mundo. Muchos se suicidarán ante la vergüenza que experimentarán. Estos suicidios serán inútiles, porque volverán a ser resucitados por el Hijo de Dios, porque los tales pidieron el divino juicio en el estado de vivos. Divina Ley 0739. En la prueba de la vida, muchos participaron en riñas o peleas. Toda riña o pelea se considerará como escándalo en el divino juicio de Dios, y a los que participaron en riñas o peleas se les descontará por segundos. Por cada segundo de riña o pelea, los tales se perdieron una existencia de luz. Todo descuento de puntaje de luz hace disminuir la cantidad de existencias ganadas. Divina Ley 0740. Es más fácil que se gane todas sus existencias de luz por cada segundo vivido, uno que instante por instante opuso resistencia mental al mal. En la prueba de la vida, ninguna criatura humana logró tal hazaña desde que el mundo es mundo. El extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, hizo que tal hazaña fuera imposible, porque su moral fue una de las más desvirtuadas en su cualidad y calidad. Divina Ley 0741. En la prueba de la vida, cada cosa que se hizo por sí mismo, por parte del interesado, ganó puntaje de luz. El que fue más activo que otro, más ganó. Los inactivos nada ganaron. El más microscópico esfuerzo mental equivale a una existencia de luz ganada, porque lo de Dios no tiene límites. Divina Ley 0742. En la prueba de la vida, fueron empobrecidas muchas naciones por culpa de malos gobiernos. Los miembros de tales gobiernos pagan ellos los sufrimientos de los pueblos. Los que empobrecieran a las naciones serán acusados de traidores por el Hijo de Dios. Ellos serán acusados de cómplices de la bestia, de los más influenciados por el oro. Esta traición estaba basada en la psicología de la división que caracterizó a los llamados y extraños partidos políticos. Divina Ley 0743. Los que crearon partidos políticos y que dentro de sus doctrinas aprobaban el extraño mundo del oro serán acusados de traidores a las leyes divinas por el Hijo de Dios. Los llamados políticos que solo reconocían al llamado capitalismo se olvidaron de la divina parábola advertencia que decía: solo Satanás divide y se divide a sí mismo.
mismo. Los llamados políticos surgidos durante el extraño reinado del llamado capitalismo, imitaron a Satanás porque en sus extrañas doctrinas de partidos incluyeron la división de otros. Divina Ley 0744. Todo llamado político que incluyó la división de otros se dividió a sí mismo. Segundo por segundo, el político fue disminuyendo su propia cantidad de existencias de luz. El total de existencias perdidas corresponde al número de segundos que contenía el tiempo que duró la división para otros. Divina Ley 0745. Todo el mundo de la prueba será juzgado de acuerdo a las enseñanzas del divino evangelio de Dios. Es así que a cada uno de este mundo se le exigirá el haberse sabido de memoria el contenido del divino evangelio de Dios. Esta será la primera de las exigencias de entre todas, porque a este mundo le fue enseñado que lo de Dios está por sobre todas las cosas imaginables. Divina Ley 0746. Mientras más alta fue la posición que cada cual ocupó en la prueba de la vida, así es también primero en ser juzgada en el divino juicio de Dios. Esto se debe a que nadie pidió a Dios el sistema de vida basado en las leyes del oro. Es esta una de las causas por la que se enseñó a ser humilde. Durante la prueba de la vida, el humilde es primero en recibir los premios del divino juicio final. Divina Ley 0747. En la prueba de la vida surgieron las llamadas naciones, y entre ellas las había ricas y pobres. La abundancia de las llamadas ricas salió de las llamadas pobres. Esta extraña desigualdad se transmitió de padre a hijo y de generación en generación, porque las generaciones se durmieron con respecto a sus derechos. Los que disfrutaron de una extraña abundancia que incluyó en sus leyes a la desigualdad tienen que devolver hasta la última molécula de tan extraña abundancia, y las generaciones que se durmieron en sus derechos tienen divino juicio de parte del derecho. El derecho se quejará al Hijo de Dios en sus leyes de derecho, tal como se quejaría un espíritu en sus leyes de espíritu. Divina Ley 0748. En las llamadas naciones ricas surgió la llamada tecnología. Esta tecnología tuvo un origen dudoso. Fue necesario valerse de la explotación para lograrla. El logro de tan extraña tecnología se paga por segundos. Mientras mayor fue la tecnología, mayor fue también el abuso, y mayor es también el descuento. En el divino juicio de Dios, este descuento recae en primera instancia sobre los miembros que constituían los llamados gobiernos de las llamadas naciones industrializadas. Divina Ley 0749. Las naciones que lucharon contra la bestia no tendrán descuento por explotar a otros, porque con sus revoluciones demostraron que no eran cómplices de las injusticias de la bestia. Ser revolucionario es hacer cumplir lo que se prometió en el reino de los cielos. Nadie pidió a Dios ser explotado en ninguna forma imaginable, porque la explotación no es del reino de los cielos, y no siendo del reino, había que luchar contra ella. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que lucha contra algo que no era del reino, a que pueda entrar uno que reconoció algo que no era del reino del Padre. Divina Ley 0750. En la prueba de la vida surgió la pobreza. La pobreza tiene su origen en los egoísmos humanos, principiando por los creadores y sostenedores del extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro. Un pobre recibirá tanto como fue el sufrimiento de sus moléculas. Por cada molécula de pobreza recibirá una existencia de luz y de abundancia. Escribe el Alfa y Omega. Divina Ley 0751. En la prueba de la vida surgió la riqueza. La riqueza tiene su origen en el extraño libertinaje de los ambiciosos. A todo rico se le quitará, en una proporción que corresponde al número de moléculas que contenía su propio cuerpo de carne, por cada molécula de sí mismo. Todo rico tendrá que vivir una existencia de pobre en otros planetas tierras. Divina Ley 0752. El hambre que padeció el mundo de la prueba tuvo dos causas. La primera fue la excesiva ambición de los creadores del extraño capitalismo. La segunda, el inmoral gasto en armamentos. En ambas causas lo pagan los culpables. Es así que 3/4 partes del divino juicio recaen financistas y militares. El camino de la felicidad no estaba en escoger la ambición ni en escoger la desconfianza. La prueba de la vida consistía en no equivocarse. Divina Ley 0753. En la prueba de la vida cada uno vivió sus propias sensaciones. Las sensaciones fueron pedidas a Dios para ser perfeccionadas por el Espíritu, y para ello el Espíritu pidió circunstancias. La prueba de la vida consistía en que la perfección saliendo de sí mismo llevará el sello de Dios. Este divino sello está representado en la moral de los divinos mandamientos. En todo instante y segundo por segundo, la criatura humana debió de pensar en una psicología que correspondiera a la de los divinos mandamientos. Divina Ley 0754. En la prueba de la vida había que buscar la perfección dentro de las propias circunstancias. Mientras más difíciles fueron las circunstancias, mayor es el premio para los que se perfeccionaron, y mientras menos difíciles fueron las circunstancias, menos es el premio. La prueba de la vida consistía en vencer dificultades, y no obstante el bienestar estaba al alcance de todos. Divina Ley 0755. Todo bienestar que fue atrasado por causa humana se juzga por segundo y molécula. El bienestar que conoció el mundo de la prueba no fue bienestar igualitario, fue un extraño bienestar desigual. La diferencia entre un bienestar igualitario y
otro desigual, lo pagan los causantes, y al pagarlo, la causa de justicia empobrece a las llamadas naciones ricas, porque el Hijo de Dios implantara el comunismo, semejante al que existe en el reino de los cielos. Divina Ley 0756. En la prueba de la vida, cada individualidad debió de buscar su propio camino para ser comprendido por Dios. Cada uno elige su destino, según a lo que su espíritu prefirió. La prueba de la vida consistía en no ilusionarse por lo efímero, porque el que dio más importancia a lo efímero que a lo eterno, dividió en pequeñez a su propia eternidad. Divina Ley 0757. Los que en la prueba de la vida escogieron la llamada carrera de armas, cayeron en condenación, porque ni ellos pidieron a Dios el uso de armas, porque todos habían pedido leyes de amor. Nadie pidió a Dios leyes que no sean amorosas, porque les dio de luz y no de tinieblas. Divina Ley 0758. En la prueba de la vida, la criatura humana se encontró con otras infinitas maneras de pensar. La prueba de la vida consistía en no desvirtuarse por lo que otros pensaban. Había que cuidarse de los desvirtuadores de las grandes verdades, porque el que se contagió lo paga por segundo, y cada segundo de desvirtuamiento cuesta una existencia de luz perdida, y basta estar dividido en su propio puntaje para que la criatura no entre al reino de los cielos. Toda división se considera una extraña imitación a Satanás. Divina Ley 0759. En la prueba de la vida, los llamados gobernantes se olvidaron de que los humildes eran los primeros en la divina preferencia de Dios. Lo demostraron al no dejar que los obreros se gobernaran ellos mismos. Este extraño olvido por los humildes se juzga en el divino juicio de Dios. A toda preferencia de Dios había que darle preferencia en la tierra. Divina Ley 0760. Los que no dieron preferencia a lo que constituía la divina preferencia de Dios, a ellos tampoco se les dará preferencia. Si los humildes son los preferidos de Dios, los humildes de todas las épocas debieron haber gobernado el planeta. Si así hubiese sido, el planeta no se habría dividido en naciones ni habría surgido la bestia. Los causantes de que los humildes no hayan gobernado el planeta, les espera un divino juicio de parte del Hijo de Dios. El no darle oportunidad a los preferidos de Dios hace que los que gobernaron el mundo no se les dé oportunidad en otras existencias, en otros mundos. Divina Ley 0761. En la prueba de la vida, muchos lograron grandes fortunas. Todos los que disfrutaron de fortunas en un sistema de vida con leyes desiguales tendrán que enfrentar un divino juicio delante del Hijo de Dios, porque tales espíritus como los del resto del planeta pidieron a Dios vivir en un sistema de vida con leyes igualitarias, porque nada injusto ni nada desigual se pide a Dios. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no conoció la fortuna en la prueba de la vida a que pueda entrar uno que la conoció. Divina Ley 0762. En la prueba de la vida, muchos fueron libertinos. A los tales se les calculará el tiempo de libertinaje en la televisión solar. Este cálculo es por segundos. Cada segundo de extraño libertinaje equivale a perder una existencia de luz. Basta tan solo un segundo de libertinaje y la criatura no entra al reino de los cielos. El extraño libertinaje nadie lo pidió a Dios. Divina Ley 0763. En la prueba de la vida, cada cual se hizo su propio futuro destino. Este destino fue creándose segundo por segundo. Durante la vida, todos serán juzgados segundo por segundo. Los que en sus formas de fe buscaron por iniciativa propia la divina verdad, a ningún segundo dividieron. No habrá queja de división en contra de ellos. Los que influyeron sus propios segundos vivientes con la psicología religiosa, dividieron sus segundos por el número de creencias religiosas que hubo en la prueba de la vida. Los tales se olvidaron de la divina advertencia bíblica que por siglos decía: solo Satanás divide, para que nadie se unifique jamás. Divina Ley 0764. Los que encerraron en cautiverio a los animales tendrán un divino juicio que enfrentar. Los animales que sufrieron cautiverio los acusarán al Hijo de Dios de haberles privado de la experiencia del mundo. Los que cautivaron a otros se olvidaron de la divina parábola que decía: no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que a nadie hizo daño, a que pueda entrar uno que cayó en tan extraño libertinaje. Divina Ley 0765. En la prueba de la vida, cada cual escogió la forma de amar. Toda forma de amar se verá en la televisión solar. Los amores no agradables al Hijo de Dios tienen que enfrentar un divino juicio. A los que amaron violando la ley de Dios se les negará la sensación de amar. En futuras existencias, esta ley se cumple para con todas las sensaciones que se quejen en contra del espíritu en el divino juicio de Dios. Divina Ley 0766. En la prueba de la vida, los actos humanos no hicieron uso del libre albedrío que los espíritus habían pedido en el reino de los cielos. Todos los actos humanos fueron obligados a cumplir con una extraña y desconocida moral. Tal fenómeno surgió de un extraño y desconocido sistema de vida que nadie había pedido a Dios. El libre albedrío que todos habían pedido a Dios no incluía el dividirse a sí mismo. Divina Ley 0767. Los que crearon en la tierra el extraño sistema de vida egoísta basado en las extrañas leyes del oro serán los primeros en ser juzgados por el Hijo de Dios. Serán los primeros en el llorar y crujir de dientes, porque los tales no debieron haber creado un sistema de vida que en sus leyes incluyó la desigualdad. La prueba de la vida consistía en no hacer sufrir a nadie
nadie. Los que crearon el llamado capitalismo, más les valdría el no haberlo hecho, porque no estarían enfrentando un divino juicio, más les valdría el haber renunciado a tiempo. Divina Ley 0768. En el divino juicio de Dios se clasificará la obra humana según la extraña influencia que la psicología del oro influyó en ella. Mientras mayor fue tal influencia, mayor es la división en la ganancia del puntaje de luz para recibir el premio de luz completo. La criatura humana no debió haber conocido el extraño sistema de vida surgido de las extrañas leyes del oro. Divina Ley 0769. En el divino juicio de Dios, el Hijo primogénito separará de las masas humanas a los que en sus formas de pensar incluyeron la división del mundo. En este grupo figurarán los llamados religiosos y capitalistas. En la prueba de la vida, no solo había que demostrar tal o cual manera de pensar, lo supremo era unificar al planeta, cuyas criaturas habían pedido a Dios infinitas y diversas sensaciones en sus maneras de pensar. Los que lanzaron la primera piedra no influyen en los destinos de otros, debieron haberlo pensado mucho, porque sobre ellos recaen las consecuencias que en otros provocaron. Más les valdría a los que se hicieron llamar los representantes de Dios en la tierra haber tenido un concepto igualitario en los derechos de los demás. Divina Ley 0770. Si el Evangelio de Dios enseñó que solo Satanás divide, los que enseñaron creencias y formas de fe debieron haber enseñado la igualdad en todas las cosas, porque sobre ellos recaerá todas las angustias y sinsabores que sufrieron. Los que creyeron en ellos, toda creencia que incluyó la división ejerció influencia de herencia en los que creyeron en ella. Divina Ley 0771. Si el divino Evangelio de Dios enseñaba, no adorarás imagen ni templo ni semejanza alguna, los hombres no debieron haber creado formas de fe que en sus creencias incluyeron imágenes y templos materiales. El haberlo hecho en la prueba de la vida hace que a los que lo hicieron se les llame los anticristos, porque hicieron lo opuesto a lo enseñado por Cristo. El anticristo más antiguo que se conoce es la llamada Iglesia Católica, extraña forma de fe surgida durante el extraño reinado del mundo del oro. Esta llamada Iglesia no cumplió lo enseñado por el divino Evangelio de Dios. Ella fue un extraño producto de individualidades que se dejaron influenciar por el mundo de las leyes del oro. Es por esto es que decayó su propia moral ante el mundo de la prueba. Divina Ley 0772. Para que una forma de fe fuera eterna en la prueba de la vida, tal forma de fe debió contener una moral lo suficientemente más elevada que la moral que contenía el propio sistema de vida. A medida que fue pasando el tiempo, la fe religiosa fue perdiendo poder moral debido a que los ideales en las generaciones sucesivas fueron dándose cuenta de que el mundo no podría sobrevivir dividido. La roca religiosa fue la única que no se dio cuenta de ello. Divina Ley 0773. Los que por sostener ideales contribuyeron a perpetuar la división del mundo, tienen que enfrentar un divino juicio de parte del Hijo de Dios, porque cuando se pidieron los ideales a Dios, nadie pidió dividir a otro, porque nadie quiso imitar a Satanás, que en tiempos remotísimos le había dividido los ángeles a Dios. Divina Ley 0774. En la prueba de la vida, había que saber escoger la clase de trabajo agradable a Dios. Todo trabajo de la prueba de la vida será juzgada en el divino juicio de Dios. El trabajo hablará delante del Hijo de Dios en sus leyes de trabajo, tal como hablará el Espíritu en sus leyes de Espíritu. Divina Ley 0775. En la prueba de la vida surgió el extraño reinado de la bestia, que corresponde al reinado de los más influenciados por el oro. De la bestia salió la violencia, porque la bestia jamás comprendió las filosofías del mundo. La bestia violó su propia ley que a otros había impuesto. Es por esto que la bestia será acusada de traidora por el Hijo de Dios. Esta extraña traición a las leyes humanas lo paga la bestia segundo por segundo. La bestia tiene que calcular el número de segundos que contenían los siglos de su extraño reinado. Cada segundo vivido por la bestia equivale a que se le quite una existencia de luz. Divina Ley 0776. En la prueba de la vida, cada uno escogió el camino que creyó ser el más conveniente. En este escoger no había que dormirse con respecto a las inmoralidades que contenía el propio sistema de vida, porque el camino que cada cual recorrió en la prueba de la vida se verá en la televisión solar. Lo hecho por cada uno en la vida se juzga segundo por segundo en el divino juicio de Dios. Divina Ley 0777. En la prueba de la vida, muchos creyeron que bastaba hacer obras buenas para ganarse el cielo. La entrada al reino de los cielos incluye el todo sobre el todo de sí mismo, incluye en poner en juego a todas las sensaciones del espíritu. Las obras buenas debieron ir acompañadas con la ilustración en lo de Dios. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que fue más completo en su obra a que pueda entrar uno que fue incompleto. Divina Ley 0778. En la prueba de la vida surgieron los intereses de los ambiciosos. En el divino juicio de Dios, el Hijo primogénito separará de entre las masas humanas a los que se habían tomado el extraño libertinaje de poseer más de lo que poseían los demás. Tales individuos serán juzgados por desequilibrar la economía que tenían derecho los seres humanos. Divina Ley 0779. En el divino juicio final, los que pertenecieron a la bestia pagan por molécula el hambre que padeció cada individuo. En la prueba de la vida, la bestia compuesta por los más influenciados por el oro provocó el fenómeno del hambre
en muchas generaciones del mundo, es más fácil que entre al reino de los cielos uno que nada tuvo que ver con el hambre de los demás, a que pueda entrar uno que estuvo comprometido. Divina Ley 0780. En el divino juicio final, las formas de creencias con influencias de religiones serán llamadas formas extrañas, ajenas al contenido del divino evangelio de Dios, porque en el reino de Dios no se conoce la psicología que a otros divide. Las extrañas religiones no están escritas en el divino evangelio de Dios, y es más fácil que queden en el mundo lo que estaba escrito en el divino evangelio de Dios, a que pueda quedar lo que no estaba en el divino evangelio. Escribe el Alfa y Omega.